Ñonchingudul, espero que estéis muy bien. Yo estoy sobadísima, me acabo de despertar. Son las 4:49. O sea, es súper pronto. Solo he dormido 4 horas y algo porque me costó ayer un montón dormirme. Y nada, estamos madrugando porque vamos a hacer un sube y baja a Madrid. Vamos a ir a ver el Rey León, como habéis visto por el título. O sea, va a ser subir, ir y volver en un día. Lo malo es que este viaje lo teníamos ya de hace un mes con mi madre y justo hace unas semanas mi madre se rompió un huesito del pie. Y nada, por suerte ya le han puesto la bota ortopédica que puede caminar un poquito mejor, pero tiene que seguir llevando las muletas. Veréis vosotros el día hoy, vamos a ver qué podemos hacer, qué podemos dejar de hacer. Obviamente no vamos a poder caminar mucho, pero bueno, vamos a ver cómo solucionamos esto porque no estaba dentro de nuestros planes. He solicitado ahora cuando lleguemos a la estación de tren que le vengan a buscar para que sea un poquito más ágil todo y vamos a ver qué tal el servicio, vamos a ver qué es lo que hacen, qué dejan de hacer y todo. Pero bueno, yo ya me dejé todo preparado anoche porque de buena mañana no soy persona para acordarme de todo lo que tenía que echarme porque obviamente no me voy a maquillar ahora, o sea, me tendría que haber despertado a las 4, entonces como quería dormir el máximo, me he echado el neceser de maquillaje y en el AVE me maquillaré porque voy a aprovechar y dormiré, así que nada, me voy a vestir y ahora cuando lleguemos a lo que es el tren os cuento qué tal ha ido el servicio, bueno, os cuento un poquito todo. Ya hemos llegado a la estación de Atocha y no he grabado antes porque, o sea, nos ha tocado, siempre me toca el de 4, yo no sé cómo lo hago, que siempre me toca el de 4, claro, también es porque no pago el asiento. Pero bueno, han venido a mi madre a buscarla, le han puesto una silla de rueda y nos han llevado hasta lo que es el tren y la han subido también arriba, a lo que es el asiento. Y ahora cuando hemos llegado aquí hemos tenido que esperar en el asiento y también ha venido un chico, la ha venido a buscar, nos ha traído hasta lo del Uber y ahora vamos a pedir el Uber para que nos lleve ya directamente a la Gran Vía porque estaremos por ahí, que es donde queda lo del teatro, que básicamente hemos venido para ver el Rey León, como os he dicho. Y nada, como veis, ya me he maquillado. La gente se me ha quedado mirando en el tren porque yo echando mis cremas, mi protector solar, todo. Pero bueno, vamos a coger el Uber y ahora cuando lleguemos a la Gran Vía vamos a ver qué hacemos. Ya hemos llegado al Primark que nos ha dejado el chico de Uber, súper majo, la verdad. Y nada, vamos a entrar y a chafardear. No puedo grabar porque ya sabéis que la otra vez me dijeron, nada, hay que grabar, pero vamos a intentarlo con el móvil. Si hay alguna tomita será con el móvil. Y nada, mi madre está fumando ahora y contra que termine nos vamos para adentro a ver si yo espero que no caigan muchas cositas, pero yo lo que quiero chafardear es si está la maleta viral que se le quitan las ruedas, porque está agotada en todas las tiendas de Primark de Barcelona. Vamos a ver, cruzo los dedos, pero no tengo mucha esperanza. Ya hemos salido de Primark, nos hemos tirado 2 horas entre el ritmo que lleva mi madre y que es enorme y han caído cositas. Yo la verdad que no ha caído mucho, solo un pijama así de entretiempo, que necesito uno. Mi madre se ha cogido 2 pijamas y también una alfombrilla para el baño. Y me he cogido un peine pequeñito para los viajes porque el cepillo que me llevo es enorme siempre y estaba y digo, oye, pues para el espacio me va a ir mucho mejor que si no, el grande me ocupa mucho y nada, ya son con la tontería las 12 y pico y vamos a esperar que a las 12:30 abre la tela y entraremos a comer y luego a las 3:15 ya nos iremos a lo del Rey León. La verdad que yo estoy bastante con lo del Rey León así, en plan de me gustará, no me gustará, porque yo el primero que vi fue el de Aladdin, que me encantó, vine aquí sola y es el vlog que tenemos en el canal y me encantó, pero ¿por qué? Porque eran seres humanos, haciendo de seres humanos. El del Rey León lo que me da miedo es que son animales, pero lo hacen seres humanos, entonces eso es lo que me da miedo de que no me vaya a gustar, pero bueno, vamos a ver, porque cuando fui a Disney vi un espectáculo con Marina y hacían un trocito del Rey León y dije, oye, pues no está tan mal, ya le daremos la oportunidad al de Madrid. Y esta es la ocasión, venimos con mi madre que también tiene muchas ganas y cuando salgamos pues a ver qué tal. Como hemos comprado estoy hablando muy rápido, perdón. Como hemos comprado las butacas de oro, porque yo cuando vine al Aladdin cogí esas y me encantó la ubicación, he dicho, mira mamá, si vamos, cogemos las butacas de oro, que además entramos antes, nos enseñan lo que es el escenario por detrás, los vestuarios. Digo, prefiero pagar un poquito más, pero tener un buen sitio y disfrutar mejor. Entonces, nada, a ver la experiencia que le parece a mi madre, qué tal todo, pero la verdad, yo estoy muy asustada.
Y yo sabéis que no miento, así que cuando salga ya os diré si para mí ha valido la pena gastarme esos 100 y pico de euros o no. Ya hemos salido de comer y se me ha olvidado enseñaros que había pedido. Yo no podría ser influencer de restaurante porque me traen el plato y me pongo a comer. Pero bueno, yo he cogido lo que era la pizza, que me encanta, del Tailatera, y mi madre se ha comido una lasaña que dice que está muy buena. Y esto sí que no se me olvida, hemos ido ahora a por unos heladitos y, como no, era una heladería italiana también. Vamos a ver qué tal está. A ver, yo tengo aquí las dos manos. Voy a pedir a mi madre que aguante y vamos a probarlo. Vamos a ver, vamos a probar primero el de limón, que este sí o sí nos tiene que gustar a las dos. Está súper frío. Está helado. Es limón de calidad, ¿eh? O sea, tiene pinta de ser, ¿cómo se dice? ¿Artesanal? ¿Artesanal? Creo que sí. Vamos ahora, artesano. Y vamos ahora con el de frambuesa. El de frambuesa tiene muy buena pinta, es así rosita. Vamos a ver esa... ¡Ah! Me manché. Está bueno, pero es un poco más empalagoso. El de limón está mucho más bueno. Pero bueno, para ir combinando yo creo que súper bien. Y vamos a estar haciendo tiempo para ir ahora luego al Rey León, que ya lo he dicho muchas veces, pero vamos a ver qué tal. Ya estamos donde el teatro, vamos a ir para adentro, que mirad la de gente que hay. Yo pensaba que no iba a haber nadie y hay bastante gente. Vamos a buscar la cola para los de las butacas de oro y vamos a ver. Chicos, como veis ya estoy en casa y nada, acabo de terminar de hacerme la skincare y os voy a contar porque me quiero ir ya a dormir, son las 1:00 y me muero de sueño, es que en 3 horas es cuando me he despertado, así que nada, os voy a contar porque allí no me da tiempo, hemos salido del teatro y hemos cogido corriendo un Uber para ir a la estación y para poder volver a Barcelona. Pero bueno, os voy a comparar un poco con Aladdin algunas partes y os digo mi opinión, que ya sabéis que no tengo pelos en la lengua y os voy a decir todo. Lo que es igual que Aladdin es que te dan pues tu cadenita para identificarte como que eres de oro, esto también te lo dan en Aladdin. También te dan lo que es la guía de mano, igual en su caso pues era como una parte así, que era de Aladdin. Aquí tenemos la de Rey León. Y lo otro que es igual también es cuando finaliza la función, que te dan el librito este que es de fotos. Son momentos del espectáculo, la verdad que me encanta, es súper bonito. Y nada, todo esto es lo mismo. Luego también, como estáis viendo ahora mismo, en el intermedio pues nos dan también para comer y una bebida. Y lo que es diferente es que cuando hemos entrado, ¿vale? Nos han enseñado el backstage, que esto es igual que en Aladdin, lo único que en este caso hemos podido ver cómo los actores estaban calentando, tanto los que bailaban como los que cantaban estaban calentando, y lo hemos visto, bueno, mientras te iba explicando el chico, como pasabas por al lado del escenario, lo ibas viendo, y esa parte me gusta mucho, porque con Aladdin no había nadie calentando justo en el escenario, entonces no te puedes imaginar cómo se preparan, y en este caso pues sí, los estabas viendo cómo la chica les estaba guiando, cómo les estaba diciendo las cosas, entonces como que ves cómo se están preparando antes de la función. Eso ha sido una de las cosas que era diferente, no sé si quizás por el momento o qué, pero bueno, es lo que ha sido lo primero diferente. Y luego lo segundo ha sido cuando hemos subido arriba, nada más llegar, después del backstage, subes arriba antes de que empiece la función y te dan una consumición gratis. En este caso, en el Aladdin también me la dieron, pero me la dieron en vaso de cristal, como en el intermedio. Pero aquí en el Rey León nos han dado la consumición en el vaso oficial de merchandising. ¿Qué pasa? Yo en el Aladdin me pedí el palomitero y el vaso y me costó 14 euros los dos, y en este caso solo he tenido que pagar el palomitero, que me ha costado 7 euros y pico, y el vaso nos lo han dado gratis. Esto la verdad que lo he visto súper bien, porque ya que pago 100 y pico de euros, pues me ha parecido perfecto y me he quedado en plan de ¿y por qué con el Aladdin no hicieron esto? Pero bueno, la verdad que me ha gustado este pequeño detallito así como un menos dinero que tengo que gastar, porque yo a mi madre ya se lo había dicho, digo, yo me quiero comprar las palomitas y el vaso para tenerlo, ya que tengo el de Aladdin, también quiero el del Rey León, y ya lo tenía en mente, y cuando he visto que el vaso no lo tenía que pagar, ha sido en plan de pero bueno, la verdad que muy bien. Ahora ya pasamos a la parte de la función, y la verdad que aquí sí que a ver, decepcionada no me ha decepcionado, pero sí se me ha quedado descafeinado lo que era el musical, más que nada porque yo creo que el error ha sido que vi primero Aladdin. Aladdin se estrenó en el 2011, entonces a comparación del Rey León, que su primera función fue en 1997, pues imaginaros,
no eran las mismas tecnologías, no eran las mismas cosas, entonces la función no ha ido cambiando tal como han ido pasando los años. Una vez que se estrena, se mantiene igual en todos los países, entonces, pues quieras o no, se ve un poco como antigua comparada con Aladdin. Claro, Aladdin se estrenó en el 2011, mucho más avanzado, mucha más tecnología, entonces yo es que de Aladdin salí. Es que ni no me percataba de cuándo entraban las cosas, ni cuando bajaban, o sea, era todo tan fluido que no te percatabas de nada. Aquí sí que es verdad que te percatas mucho más de cómo está cayendo lo que es el telón y todo esto, y baja bastantes veces el telón, mientras que en Aladdin no bajaba tanto el telón para prepararlo de atrás. Es que tal como iba pasando la función, iba entrando las cosas, iban saliendo, y es que era todo muy fluido, como os digo. Entonces, por esa parte se me ha quedado a mí descafeinado, y a mi madre le ha pasado más o menos lo mismo. Ella no había ido a ningún musical antes de Disney, pero sí que ha ido a otros musicales como el de Dirty Dancing y el de Michael Jackson, y dice que más o menos que le ha pasado igual. Los otros no tienen tanta puesta en escena, pero decía eso, que se le había quedado como que corto, pero yo creo que ella más porque todos los que conocemos, familiares, amigos, cuando le hemos preguntado por el Rey León, decían, es que es increíble, es muy bonito, es no sé qué, es no sé cuánto. Entonces ahí está la cosa. Yo a este musical le tenía miedo, o sea, yo ya le tenía miedo porque yo me conocía, por eso fui primero al de Aladdin, porque se le ve, yo sabía que se veía cómo movían algunas figuritas y tal, entonces eso me daba miedo que no me gustara. Y cuando estábamos en el backstage, el chico nos ha dicho, puede pasar dos cosas, o que te centres en el muñeco, en la figurita, o que te centres en la persona que lo lleva. Yo intentaba centrarme en el muñequito, pero es que se me iba todo el rato los ojos a la persona que lo llevaba, entonces creo que ahí ha sido como lo que también puede ser que me haya hecho como que se me descafeinara así lo que es el musical, porque claro, en Aladdin pues son personas, es lo que hay, y aquí pues no. Entonces nada, la verdad que a ver, mal no está, pero deciros que si habíais visto otros musicales así compuestas de escenas muy chulas, si habéis visto Aladdin antes que el Rey León, puede que os pase esto, o puede que no, puede que os encante. Este es mi caso y el de mi madre y lo que nos ha parecido, así que nada, dejaré en los comentarios a vosotros si habéis ido, qué os ha parecido, si era el primero y os ha encantado, si habéis ido a otros y también igualmente os ha encantado, si os ha pasado como a nosotras o si no os ha gustado nada, dejadlo en los comentarios. Y ahora ya sí que sí, me voy, que tengo un sueño, que me estoy muriendo, quiero coger ya la cama y yo creo que nada más apoyar la cabeza me voy a dormir, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Añón!